tenga ninguna cosa más importante que hacer que atendernos nosotros, que tenemos un chat millonario de gente, por lo tanto, de gente que escribe de todo el mundo. Romy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Un gran abrazo para ustedes, qué gusto. Qué flequillo, por favor, no podría no decírtelo, ¿sí? Hablaba con Nico Trota hace un ratito del debate que se produjo, vos del tema educativo sabés, por eso quería hablar con vos, del debate que se produjo ayer con Silión y Eduardo Feynman en relación a un texto y a la educación social sexual integral y bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto, Romina? Bueno, mira, en primer lugar me parece que esta campaña de la derecha completamente reaccionaria contra la literatura en general Sí. debe ser calificada en este sentido. Es una campaña contra la literatura en general. No veo por qué alguien se podría escandalizar por un párrafo de una descripción de una relación sexual completamente correcta, completamente cuidada, como está en un párrafo de como 300 páginas del libro Cometierra. Sí. No se podrían, por ejemplo, escandalizar de un texto como Madame Bovary o como escenas que se describen en Ana Karenina o podría citarte Lolita Claro. u otras obras. Entonces me parece que es un debate completamente ficticio, completamente artificial, que justamente pretende volver a la idea de la prohibición de libros. Y en este punto además mienten. ¿Por qué? Porque los libros que mencionaron, que son parte de colecciones que han llegado a algunas de las escuelas de la provincia de Buenos Aires, tampoco a todas, son libros para utilizar en literatura de acuerdo a si el docente considera que viene, digamos, a tono con los temas que está analizando en la clase o no. No son libros que están entre los materiales de las bibliotecas de educación sexual integral. No son libros de lectura obligatoria. Entonces, bueno, a la hora de analizar los textos literarios y lo que es la producción artística en nuestro país, a mí me parece que es correcto poder tomar autoras contemporáneas, como puede ser Gabriela Cabezón y demás. Entonces, me parece que hay una campaña y una cantidad de mentiras completamente Hipócrita, fuera de lugar. ¿no es cierto? Hipócrita. Totalmente hipócrita, porque esta campaña viene de los mismos que justifican los dichos de Marra de que los chicos tienen que tener educación sexual mirando pornografía o que digamos, o no han dicho nada frente a expresiones del propio presidente cuando en un momento utilizó la frase y la imagen de como un niño en un jardín de infantes envaselinado. ¿Se entiende? Esa frase que solo puede estar en la cabeza de un pervertido, Sí. Que a nadie se le ocurriría un ejemplo de ese tipo, a nadie se le ocurriría un ejemplo de ese tipo si no es un pervertido. Nadie no vi cuáles son las campañas de escandalización, al contrario, veo que aplauden a este presidente. Además, lo peor que podríamos hacer es no hablar, teniendo en cuenta la precocidad sexual, teniendo en cuenta el inicio de la sexualidad, es decir, y en todas las cuestiones que indudablemente que son con las que conviven nuestros adolescentes, nuestros estudiantes, es decir, el tema, el abordaje es más que necesario porque además los pibes consumen pornografía, consumen montones de cosas que indudablemente no están buenas y que la escuela de alguna manera tiene que ayudar a poner en el marco adecuado, porque realmente son situaciones que en la realidad están presentes. Por supuesto, no solo que están presentes, sino que además
digamos, forma parte de la educación sexual integral, es una necesidad imperiosa. Lo que pasa es que este mismo gobierno está demoliendo programas como el programa ENIA, que es un programa para la prevención justamente de embarazos no intencionales en la adolescencia. Entonces, forma parte de un paquete de ataque al acceso a la educación sexual, a la anticoncepción, a la información, porque es gente que quiere un sometimiento completo de nuestra juventud, de nuestras mujeres, de nuestras personas gestantes, y no hay peor forma de disciplinamiento que obligar a una niña, a una joven a ser madre por falta de información, de educación o de acceso a los medios anticonceptivos. Entonces, esto me parece que es muy serio y que además habla de una fuerte hipocresía. Pero bueno, también hay que decir que el gobierno anterior también ha tenido límites muy fuertes en esta materia, ¿no? Con presupuestos a veces reducidos, con sometimiento en diversas provincias a esta idea del ideario institucional y a las cuestiones ligadas a diversas iglesias. Entonces, bueno, hay un terreno todavía, muchas cosas que es complejo, porque, por ejemplo, la Ley de Educación Sexual Integral, nosotros siempre decimos que tiene un problema, que es el artículo 5, donde se someten sus contenidos al ideario institucional, y por lo tanto ahí tenemos la vía libre para que las escuelas privadas digan o confesionales digan lo que tengan ganas, y que no se ciñan a los contenidos mínimos acordados en el Consejo Federal de Educación. Te voy a dar un dato que vos no tenés, pero te lo voy a dar porque es escandaloso, ¿sí? Y que tiene que ver con esto. El gobierno de Alberto Fernández tuvo 1000 falencias, pero además de todo eso hizo 1000 negocios. El Ministerio de la Mujer, es decir, al que tuvo como referencia máxima de la ministra de la Mujer, provino de San Luis, Alberto Rodríguez Sá, se la cedió a Alberto Fernández. Era un ministerio que tenía un presupuesto que lo dividían en sociedad Alberto Fernández y Alberto Rodríguez Sá. Viste que la ministra intervino muy poco cuando fue ministro, es decir, no tomó decisiones que generaran cosas demasiado profundas. Eso tiene que ver con muchas de las cosas que nos vamos enterando después, lamentablemente, pero que ponen en evidencia un montón de falencias que indiscutiblemente están pasando y que las deberíamos considerar. Te lo tiro como para que lo observes esto y para que lo mires con retrospectiva, ¿sí? Vos sabés que nosotros fuimos muy críticas del Ministerio de Mujeres porque decíamos que justamente no era un ministerio el que iba a resolver los problemas, sino la política que se llevaba adelante. Sí. Y un gobierno sometido al FMI mal puede desarrollar una política en favor de las mujeres que somos, digamos, las mayores víctimas de la pobreza, ¿no? Pero tuvimos un problema con el ministerio bajo el comando de Ayelén Macina, que justamente mencionas, que fue el recorte enorme de las ayudas para solventar los viajes al Encuentro Plurinacional de Mujeres. Claro. Fue tremendo cómo abrieron la inscripción y al otro día ya la habían cerrado y más de la mitad de las organizaciones se quedaron afuera y luego no hubo absolutamente nada. Y mirá que yo personalmente hice gestiones. Lo que pasa, Romy, hoy yo lo entiendo. Me acuerdo que en ese momento lo hablamos. Es decir, hoy lo entiendo porque ese dato yo no lo tenía. Claro, había que gastar lo menos posible. ¿Me entendés? Es decir, claro, había que gastar lo menos posible. Por eso hay un montón de cosas que se podrían haber hecho que no se hicieron. Bueno, que eso después da de comer a la derecha, porque entonces después realmente cuando atacan digamos, visión de caballito de batalla, el tema del Ministerio de Mujeres, obviamente, es con datos objetivos de la realidad, lamentablemente, ¿no? Entonces eso pavimenta el camino, realmente. Romina, tenemos que hacer algo porque, es decir, Milei mucho más nos va a hacer bolsa a todos, así que pongamos en marcha los mecanismos que sean necesarios para modificar este status quo. Milei no puede gobernar este país porque indudablemente nos va a mandar a todos a la tumba y creo que, bueno, tenemos que pelear para que esto no pase, ¿sí? Sinceramente. Comparto con vos. Sabés que el sábado hicimos un gran acto en Parque Lezama del Partido. Sí, lo sé. Que reunió más de 7.000 compañeras y compañeros bajo la consigna Fuera Milei.
justamente porque entendemos que esto no puede seguir, que tenemos que poner en marcha toda la acción de organización, de lucha para enfrentar a este gobierno, para derrotarlo y para que se vaya, porque realmente comparto con vos, es un gobierno tremendamente peligroso para la mayoría de la población en nuestro país. Romy, te mando un abrazo, gracias por atendernos siempre. Un abrazo a ustedes, muchísimas gracias. Adiós. Romina del Pla.